Al viejo estilo de no te metas con mi cucu, el tema de Cienfuegos sigue dando de qué hablar. Ya hicimos un primer análisis, pero vale la pena seguir revisando lo que a partir de ese análisis que hicimos ha habido repercusiones. Por lo pronto se confirma lo que te dije. Los primeros en celebrar este asunto de Cienfuegos fueron los priistas. Y te lo comenté y te lo dije y lo aseguré. El rompimiento de Morena con el PRI, o mejor dicho, del PRI con Morena, mucho tenía que ver con el asunto de Cienfuegos. Te lo señalé en un video y te lo volví a señalar. Se confirma, pues, lo que te dije. No es casual que los primeros que celebraron esta decisión, la decisión de no te metas con mi cucu, fueron priistas, nada menos que Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación en la época de Peña Nieto y actual senador de la República y el único confuero del grupito de Peña Nieto. No es nada menor. Osorio Chong casi no habla, está en un silencio absoluto. El otro tema tiene que ver con la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que desde luego trae repercusiones. La frase es muy sencilla, la conclusión es muy sencilla. Una persona, en este caso, por muy importante que sea, no es más importante que la relación entre México y Estados Unidos. Y todavía más, bajo estas circunstancias, yo ya cumplí con mi palabra. Es decir, López Obrador no felicitó a Biden para poder facilitar el traslado de Cienfuegos a México. Ya no había ningún pretexto. Si López Obrador hubiera felicitado a Biden, posiblemente no estaríamos viviendo la escena que estamos viviendo. Es decir, yo ya cumplí, ahora te falta a ti cumplir. Desde luego que hay repercusiones, ahora sí que al día siguiente, pero sí quería yo confirmar lo que mencioné en dos videos. En uno sobre el PRI y Morena y el otro sobre esta decisión de Sofía. Acuérdense de la película, La decisión de Sofía, había que decidir por uno, bueno, pues se decidió por esto. Entonces, las repercusiones, claro, obviamente hay de todo tipo, pero de alguna manera al día siguiente de todo este asunto se confirman este tipo de situaciones. Más allá de lo que creamos o no creamos, más allá de los cuentos o no cuentos, estas son algunas de las repercusiones. Fíjense lo que dice el Washington Post, que señala que hubo una especie de amenaza del gobierno mexicano de limitar el papel de la DEA en México. López Obrador obviamente niega todo lo que hemos estado señalando, que no hay un negocio de impunidad o un pacto de impunidad y que no hay nada oculto. Entonces esto ya es una cuestión de dogma, si le crees o no le crees. Ebrard todavía dijo un poco más, señaló que es un respeto a la soberanía de México y sobre todo, y aquí hay que apuntalarlo muy bien, puso el ejemplo, es como si nosotros detuviéramos al director de la DEA en México. Y con eso prácticamente dijo, si quieren jugar al increíble, nosotros también podemos. Este es el documento ya que formaliza todo este asunto. Faltan desde luego los trámites, esto no nada más es, bueno, sí, no hay problema, ya lo soltamos, porque en Estados Unidos hay un respeto al Poder Judicial y dependerá de muchas cosas. Obviamente se negoció, ya digo, no tiene nada de malo decirlo, ni tiene nada de malo admitirlo, se negoció, porque esto no solamente daña a Cienfuegos,
simplemente daña a México y daña al ejército mexicano y daña al país. Imagínate que el máximo general de los generales pactó, negoció con el enemigo. Eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver qué es lo que sucede con Cienfuegos. A final de cuentas, el tema ya está libre, ya está liberado. Es decir, vamos a hacer algo en México. No sé si se llegue a las últimas consecuencias, pero sí se confirma lo que dije en una primera instancia, y por eso es que hay que analizar los trasfondos de todo esto. Que no haya nada oculto o que sí haya todo oculto es exactamente lo menos importante. Aquí lo fundamental es la acción, y la acción nos dice que este hombre ya estará en México, y en México dependerá de muchas circunstancias. Pero que no se nos olvide cuál es el problema. Aquí no es un asunto administrativo, aquí no es un asunto de un tema, vamos a llamarlo diplomático, o un tema de alguna falla, alguna falta, no sé, algún asunto que este hombre pudiera haber hecho y que a Estados Unidos le haya ofendido. No, estamos hablando de negociar con un grupo. Y no solamente es él, sino varios personajes. Desde luego habrá que ver cómo la tienen armada en Estados Unidos. Parece que solamente se están basando en ciertos indicios. Y como lo mencioné en otro video, a mí se me hace muy extraño que un secretario de la Defensa Nacional de México esté mandando mensajes comprometedores vía celular. Se me hace increíble. Según Ebrard se va a aplicar la ley, pero ¿la ley de quién? ¿La ley de la verdad? ¿La ley mexicana? ¿La ley para verdaderamente esclarecer? Porque no es un asunto de una persona, es un asunto de una institución. Y no estamos hablando de cualquier institución, estamos hablando del Ejército Nacional, del Ejército Mexicano. Por eso es que se movieron las aguas de todo tipo. Las aguas políticas, las aguas diplomáticas, las aguas de la violencia y de todo lo que implica todo eso. Los grupos organizados están involucrados con gente de las Fuerzas Armadas. La respuesta es sí. Si no, no existirían esos grupos. México está dispuesto a verdaderamente raspar y sacar todas estas cucarachas y alimañas y ratas del sótano que aún domina en este país, porque no podemos negarlo. Bueno, eso ya dependerá de la voluntad de unos, la voluntad política de López Obrador, que desde luego, por lo menos en primera instancia, va a defender a su cuco. Es decir, todo quedará, como siempre en México, en nada. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.